¿Cómo andas, Emiliano? ¿Todo bien? Tenemos este segundo episodio. Contanos un poquito qué vamos a escuchar. ¿Qué tal, Mariano? Te cuento, obvio. Seguramente te preguntaron 1000 veces o varias veces a qué se dedica un anestesista. Yo lo sé porque a mí también me ha pasado y es por eso que decidimos hacer hoy este capítulo. Y contamos con el privilegio de tener al doctor Juan Riva. El doctor Juan Riva es el profesor titular, grado 5, de la Unidad Académica de Anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y estuvo con nosotros en una charla donde aprendimos que el anestesista no solo duerme a los pacientes, sino que está presente antes, durante y después de cada procedimiento, cuidando cada detalle para que todo salga bien, desde la consulta preoperatoria hasta el despertar y después. Su trabajo es fundamental para la seguridad y el éxito de la cirugía. Pero si no querés creer en este resumen, escúchalo vos mismo. Esto es Saucast, el lado humano de la anestesia. Un podcast de la Sociedad de Anestesiología dedicado a compartir historias y conocimientos sobre el mundo de la anestesia. Episodio 2. Retrato de un anestesista. ¿Cómo andas, Juan? Bien. ¿Más un ping-pong rapidito, ping-pong Saucast? Sí, sin duda, pero me gustaría decir solamente algo muy breve antes, felicitarlo y felicitar a la Sociedad de Anestesia. La idea es excelente, el medio es excelente y sobre todo un debe que tenemos como especialidad es llegar con palabras claras a la población para que nos conozca como especialidad. Perfecto. Vamos arriba con ese ping-pong. Vamos arriba. Nombre. Juan Antonio Riva Fortunato. Edad. 64 años. ¿Dónde por nació? Poco tiempo. Nací en Montevideo, viví muchos años en Florida y volví a Montevideo. Perfecto. ¿Hijos? Dos hijos grandes, pero lo más importante, una nieta de 7 meses, Antonia, hermosa. Perfecto. ¿Mascotas? No, cuando joven y tuve mascotas perros, que los adoro, pero en este momento no. Perfecto. ¿Tienes hobby? Tengo hobby. Los dos hobbies grandes me da un poco vergüenza decir correr, pero me gusta trotar, me gusta la rambla, me gusta el prado para salir a trotar. Y la lectura, paso por distintas etapas. En este momento estoy con la novela policial y pasé a la novela negra, que es ¿Qué estás leyendo? que me encanta. En este momento estoy leyendo los cuentos de Jon Esbo, los últimos, que es un poco lo que me gusta de... No es policial estrictamente, pero son cuentos cortos, que me cuestan los cuentos cortos. Buen escritor, buen escritor. Perfecto. ¿Mancha? Bolso. Bolso, sin duda. Me dejaste con la duda porque hay una otra calidad que es otra categoría que es antimancha, que compite con mi calidad de bolso. ¿Por qué elegiste anestesia como especialidad? La verdad que fue un proceso, no sé si largo, pero dentro de la medicina me influyó mucho la fisiopatología y dentro de ver la medicina desde la óptica de la fisiopatología, creo que anestesia, medicina intensiva tenían mucho que ver y me fui orientando, no fue de esas vocaciones que uno dice de toda la vida, sino que fue progresivamente hasta ver en la anestesia como una especie de la aplicación de la fisiopatología del cuerpo humano. ¿Te veías como profesor de grado 5? No, increíblemente, mucha gente no me cree, pero no. Yo de hecho, mi primer intento de preparación, de prepararme bien en cuanto a la residencia de fisiopatología, era para tener una buena formación y ejercer en el interior. Una mezcla de aspectos me fue llevando a dedicarme mucho a la parte académica. Mi estadía en Francia influyó mucho y cuando volví entendí que el mejor lugar donde podía ir aplicando eso era en la facultad y empecé una carrera, pero siempre fue pensar en un grado, o sea, por mejorar, por permanecer en facultad,
pero honestamente nunca. Y creo que es un buen consejo para alguien no estar pensando en ser profesor, sino estar pensando en el proceso para ser un buen docente. Por lo menos es mi experiencia en esta carrera académica. Bien, y ahora que nos decís que tenés una nieta chiquita, familia. Esto, en cuanto a tiempos, ¿cómo impactó en tu vida personal? Impactó. Esa es la primera cosa que tengo que responder, es que impactó. La anestesia lleva mucho tiempo, por suerte la moderna, tanto en preparación de estudio como en la necesidad de estar en la práctica, y me impactó mucho. Tuve una enorme ventaja, que lo digo con orgullo, es que tuve padres y suegros que vieron, tanto en mi esposa como conmigo, la necesidad de apoyar para desarrollarnos, y fue una importante contención para que nos pudiéramos desarrollar sin que sobre todo mis hijos sintieran el impacto de esa alta dedicación. Perfecto. Bueno, tenemos el objetivo del capítulo va a ser tratar de explicarle a la gente qué hace un anestesista. O sea, hoy hacemos un retrato de un anestesista. Entonces, la primera pregunta que te hacemos es, ¿qué dirías que es un anestesista? Perfecto. Está muy buena la pregunta, porque todavía sigue persistiendo aquello. Son médicos los anestesistas, y lo que tiene que quedar claro es que son médicos que requieren una especialización importante para poder estar habilitados para ejercer la anestesiología. ¿Y qué es un anestesista? Es un médico, primero que nada, que se especializó en todo lo que son los cuidados perioperatorios, que nosotros lo definimos como todo aquello que está alrededor de la cirugía, tanto en la preparación previa como durante la cirugía y en los cuidados postoperatorios, con cada etapa que tal vez más adelante la podamos profundizar un poco, pero claramente es un médico que cuida al paciente quirúrgico. Ahora, por suerte, nos hemos extendido a otras áreas como el dolor, en el que no necesariamente es el paciente quirúrgico, pero es nuestra principal fortaleza. Es preparar un paciente para una agresión necesaria como es la cirugía, que va a ser por el bien del paciente, cuidar que el paciente esté en condiciones de tolerarla, y una vez provocada esa agresión que es la cirugía, que se desarrolle y recupere. El ideal es igual o mejor que previo a la cirugía. Esa podría ser una definición general. Perfecto. Fue una pregunta abierta. Dijiste que es un médico que se tiene que especializar. Entonces, ¿cuánto tiempo requiere la formación por lo menos acá en Uruguay, de un anestesista? Perfecto. La primera cosa es que nosotros, no es un mérito mío, es un mérito de profesores anteriores que fueron actualizando la especialidad. En este momento estamos alineados con la mayor parte del mundo en cuanto a la formación, y lleva mínimo 4 años y medio. Perfecto, aclaramos, estos 4 años son de especialidad. O sea, previamente la formación como médico. Eso, ahí está. No, exacto, es que está bueno. Primero tenemos que hacer la carrera de medicina, que son en este momento, se ha modificado bastante, pero son no menos de 6 años y medio para tener el título de médico. Con ese título de médico podemos aspirar a formarnos como anestesistas. Otra de las cosas de imaginario colectivo que nos ha pasado y nos sigue pasando es cuando llegan a la consulta preoperatoria, se sienta el paciente adelante y te dice, no sé a qué vino, ¿por qué vengo a la consulta anestésica? Es tal cual, o sea, la gente no entiende y hasta se malhumora muchas veces. Exacto. Tal vez sea del proceso anestesiológico el más importante. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años el anestesista salió del bloque quirúrgico, de cuidar al paciente mientras está dormido, y se ha especializado, y insisto, especializado en identificar cuáles son los principales factores que pueden poner al paciente en riesgo. Nuestra experticia está en que nosotros ese tipo de patología
sabemos cómo van a reaccionar frente a la cirugía y tenemos que identificarla y tenemos que tratarla. Tan importante es que cuando se busca muchas veces, cuando se busca la causa raíz de muerte, entendiendo causa raíz de muerte, no la muerte en sí misma, sino dónde podría haber estado algo que hubiéramos modificado, hubiera evitado esa muerte, no sé si se me entiende este concepto, el 40% está en el preoperatorio. Es la mayor causa raíz de muerte. Cuando hablas de preparar y de minimizar el impacto, ¿esto implica administrar medicación, suspender medicación, ayuno? ¿Todo eso se explica en la consulta? Todo, exactamente. Primero, se explica el riesgo del procedimiento en sí mismo, no es menor, está demostrado científicamente que la reducción de la expectativa, que el paciente conozca lo que le va a pasar, mejora enormemente la evolución. En algunos casos incorporamos medicación cardiovascular, respiratoria, sedante. En algunos casos retiramos medicación que puede ser extremadamente importante en complicaciones intraoperatorias como los anticoagulantes, etc. Y en muchos casos, que no es menor, funcionamos como identificador de patologías que por controles de salud podían no estar el paciente enterado y nosotros ser el vínculo con otras especialidades, por ejemplo, detectando un problema en el riñón, porque nuestra obligación es buscar un problema ahí y al detectarlo, poderlo poner en contacto, independientemente de la cirugía, con un especialista que mejore ese aspecto. Perfecto. Vamos a pasar entonces ahora a la parte del procedimiento o el intraoperatorio y nos interesa saber, para empezar, el momento en que el anestesista duerme al paciente o hace la inducción, que sabemos que muchas veces nos centramos en eso, pero está bueno explicar un poco tu punto de vista y tu explicación sobre eso. Sí, es muy importante porque muchas veces simplifica en dormir un paciente, que es lo que nosotros llamamos la técnica anestésica, cuando a nosotros nos gusta hablar de estrategia anestésica. ¿Por qué? Porque es verdad, el paciente se duerme completamente o parcialmente en los casos de la anestesia raquídea, pero eso es un procedimiento totalmente asimilable a un piloto de avión. Es decir, nosotros tenemos que estar absolutamente preparados, con todo chequeado, para que en esa inducción anestésica, que sería como el despegue, esté todo en perfectas condiciones para que el paciente tenga una buena inducción en la anestesia. No se olviden que en ese momento administramos muchas drogas, combinación de drogas, todas potencialmente peligrosas, por lo cual requerimos no solo aparatos que nos indiquen la situación, sino con un técnico con una formación capaz de manejar todos esos aspectos. Una vez que el paciente está dormido, es muy similar a los pilotos de los aviones. Uno puede poner algunas cosas en piloto automático, pero siempre hay un aspecto imprescindible que es el factor humano, que el médico anestesista tiene que estar continuamente verificando aspectos vinculados a la respiración, al corazón, metabólicos, etcétera, que hacen que tenga que estar vigilante. Y el despertar tiene mucha similitud con el aterrizaje. Es un momento crítico, fundamental, en el cual es importante toda la cantidad de dispositivos que tenemos, pero que otra vez el anestesiólogo y su formación son fundamentales para tener ese viaje. No sé si queda claro, pero creo que de hecho la anestesia y la aeronáutica se han alimentado mutuamente en la forma de proceder frente a este tipo de cosas. Sí, hay como una analogía ahí. Yo creo que en el podcast vamos a volver varias veces sobre el mismo concepto, pero capaz que profundizando apenas un poco en el mantenimiento de la anestesia y en el momento del despertar, porque yo creo que está en la cabeza de las personas el momento de que se duerme el paciente, pero tal vez está bueno explicar por qué es que el anestesista o qué hace el anestesista mientras
el paciente está dormido y se está operando, o sea, por qué tiene que estar ahí, por qué lo tiene que monitorear y qué puede pasar en el despertar, que también porque es un momento tan clave, el momento que lo tenés que despertar. Vinculado a esa pregunta que también te la hacen, que todos escuchamos en la policlínica o cuando le vas a dormir, por decir una palabra a los pacientes, que te dicen, ¿cómo estás seguro que yo voy a estar dormido? Exacto. Creo que es los que hacemos policlínica, la pregunta recurrente. Son como dos aspectos diferentes que me interesa profundizar un poco dentro de las limitaciones que tiene una entrevista así. La primera cosa que te contesto, Emiliano, es que el anestesista participa activamente en muchas decisiones, tanto para dormir, mantener, como despertar al paciente, que incluyen desde la elección de drogas adecuadas, en la dosis adecuada. Hay que recordar que esos son los principales riesgos que están documentados, y por eso nosotros somos tan insistentes en la formación de ese tipo de cosas. En los dispositivos son aparatos que nos dan mucha información, pero que tienen que ser adecuadamente interpretados. El anestesista tiene que estar todo el tiempo atento a eso, y además ciertas maniobras, dependiendo del tipo de anestesia, que hay que tener habilidad y sobre todo una mentalidad acorde. Son todos aspectos, tanto en el dormirse como en el despertarse, que requieren de decisiones rápidas y seguras, por lo cual insisto en ese entrenamiento que parece largo, pero que es necesario. El anestesista participa en las decisiones, en mirar, monitorizar, que le decimos nosotros, y en actuar rápidamente cuando detecta que algo se sale de ese carril. Lo que pregunta Mariano está dentro de eso justamente, pero creo que es, y con razón, uno de los temores de los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos las seguridades actuales, era algo que ocurría con relativamente frecuencia y que actualmente es siempre, no hay que decir 100%, pero es casi imposible que suceda. ¿Por qué? Porque ese desarrollo que ha tenido la anestesiología en cuanto al tipo de drogas, al tipo de dispositivo, pero sobre todo a la presencia de un médico preparado, vigilando, ha hecho que tengamos muchos elementos que nos permiten asegurar que el paciente está dormido, porque usamos las drogas adecuadas, porque sabemos las características de la droga, porque tenemos monitores que nos ayudan a interpretar que el paciente está dormido, y sobre todo el anestesista a la cabeza del paciente tocándolo es también un elemento fundamental para asegurarle a las personas que van a estar dormidos. Y yo diría que hoy por hoy es prácticamente anecdótico y siempre tiene alguna explicación mayor, que es que hubo que salvar en una situación dramática a alguien que hace que pudo haber estado despierto en algún momento. Pero fuera de eso, diría que es siempre en medicina nada 100%, pero es algo un mito que hemos ido derribando con el tiempo. Y tenemos una película, aparte, que es una película de terror, que es sobre el paciente que está despierto durante la cirugía, que eso es una buena película, es un buen concepto de terror, pero es una cosa que le genera miedo a todo el mundo, ¿no? La película Awake, creo que se llama. Sí. Era terrible. Sí, es terrible, sí, es terrible. Y volviendo un poquito para atrás, si viene un paciente y te pregunta, ¿cómo hace para dormirme, doctor? Bien. ¿Cómo le contestarías? Exacto. En modo práctico. En modo práctico, nosotros groseramente decimos, hay dos maneras de dormirse. Una es con un catéter en una vena, en el cual administramos las drogas en una determinada secuencia que lo duermen. Y hay otra alternativa que se usa mucho en pediatría y que prácticamente no la usamos en adultos, porque la aguja es siempre fea para un niño, y hacemos lo que llamamos inducción bajo máscara, es decir, le damos a los pacientes que vayan inhalando un anestésico y se van durmiendo de esa manera. Son las dos grandes maneras. El adulto estadísticamente como prefiere tolerar un pinchazo, porque la inducción anestésica bien hecha es hasta para muchos pacientes agradable, es entrar en un sueño agradable.
Pero en pediatría convencer a un niño de que lo vamos a pinchar, que es bueno, es muy difícil. Es un poco más difícil. Sí. Igualmente, aclarar respecto a esto que siempre igual durante la anestesia, cuando vas a dormir un paciente, le vas a poner una máscara, ¿no? O sea, aunque no lo duermas con esa máscara. Está buena la observación, porque a los adultos a veces les pedimos que respiren, en realidad una mezcla enriquecida de oxígeno, que es importante porque son la suma de detalles que hacen que si yo tengo algún problema, sé que ese paciente va a tener una reserva de oxígeno importante. Perfecto. Me gustaría hablar un poquito ahora de cuánto puede llegar a durar una cirugía y cómo es la carga respecto a la cantidad de tiempo que tiene que estar el anestesista en cirugía. Ese tema es fundamental y muchas veces la legislación o la legislación específicamente va atrás de la evolución de la medicina. En las primeras, en 1840 y pico, cuando se hicieron las primeras anestesias, todo se basaba en la rapidez para reducir el riesgo. Actualmente es completamente al revés. Hay que dar seguridad para que el procedimiento esté bien hecho. Hay procedimientos que son extremadamente cortos, tan cortos como 10-15 minutos, y hay procedimientos que son tan largos como 12 horas o a veces más de 12 horas, dependiendo del tipo de procedimiento. Y hay que adaptarse a esa situación. Así como hemos logrado avances que en este momento un paciente puede estar 12 horas dormido y despertarse y estubarse como si no le hubiera pasado nada, por cómo ha evolucionado el cuidado del paciente, también tenemos que mejorar el cuidado de quien administra esa anestesia, porque tiene que estar durante todo el procedimiento en condiciones de, lo que decía al principio, reaccionar rápido frente a un problema. ¿Qué pasa? Que ahí hay un dilema que no está resuelto, y es que los pacientes tienen una evolución que es necesario que el anestesista esté al tanto de esa evolución. Por eso nosotros muchas veces preferimos que sea un mismo equipo de 2 o eventualmente 3 anestesiólogos que puedan turnarse y de esa manera tener los tiempos de descanso necesarios, porque es la misma, así como lo hacemos para aeronáutica, es la misma lógica que en los países desarrollados. Un camionero o un chofer de ómnibus no puede estar tanto tiempo manejando porque pierde reflejos. Bien. Creo que por ahí ya lo nombramos, pero quería ir sobre este tema de los lugares que ocupa el anestesista, o sea, en qué lugares trabaja, porque nos estamos centrando en cirugía y en bloque quirúrgico, pero tal vez que se trabaja en otros ámbitos. En la historia de la anestesia, brevemente, la anestesia la empezaron a hacer los propios cirujanos o lo hacían no médicos. ¿Por qué? Porque se concentraban estrictamente en rápidamente dormir al paciente y despertarlo rápido para resolver el problema. En una segunda etapa, para consolidarle, los anestesiólogos trabajaron mucho en el intraoperatorio. Pero cuando detectaron que la mayor parte de los problemas eran antes o después, empezaron a extenderse en lo que nosotros ahora llamamos medicina preoperatoria, que incluye en el preoperatorio no solo la consulta anestésica, sino que muchos anestesistas son los encargados de la medicina ambulatoria, de los procedimientos ambulatorios, los encargados de verificar que estén todas las condiciones para eso. Hemos incorporado la medicina del dolor, que creo que es nuestra mayor experticia. Nacimos como especialidad en ese sentido, y en este momento tenemos una subespecialidad que hace que el anestesiólogo actúe en pacientes con dolores severos que requieren intervenciones que no se pueden realizar en cualquier lugar, que requieren bloque quirúrgico o espacios especiales por la complejidad del procedimiento, que ha hecho que salgamos de sala de operaciones y seamos una especialidad de perioperatorio. Lo mismo que al finalizar, cada vez más se han desarrollado las salas de despertar primero, y ahora las salas de recuperación anestésica, como la que tenemos en el hospital, en el cual el anestesiólogo puede estabilizar pacientes graves, verificar que está en condiciones de ir
a una sala común o eventualmente a un CTI porque se complicó, y para eso se requiere una formación que está por fuera de lo que podría ser el bloque quirúrgico. Perfecto, creo que nombraste como en algunos momentos esto de las especialidades, o sea, es un anestesista que se sigue formando para dedicarse a determinadas otras áreas. ¿En qué otras áreas hay especialidades o subespecialidades? Justamente por lo que les comentaba al inicio, de que sería imposible abarcar, fíjense que estábamos hablando de que un anestesista puede participar en una cirugía de 15 minutos o de 12 horas, puede participar en una anestesia de un niño como de un octogenario. Es tan variado que sería imposible abarcarlo. Entonces, la preparación que nosotros identificamos primero es cuáles son las cirugías más frecuentes en Uruguay y cuáles son las que se requiere una formación específica. Eso es lo que nos lleva de 4 años y medio, 5, para dar solución a los requerimientos del país. Dolor intervencionista fue el primero que nosotros identificamos, en que para poder acceder a determinados lugares del organismo para controlar el dolor, se requiere un entrenamiento especial desde dos puntos de vista, en habilidades y destrezas, pero en conocimientos teóricos para no solo no empeorar al paciente, sino que buscarle soluciones que de otra manera. Eso lleva mínimo hoy acá en Uruguay 2 años más de preparación. Sin duda que hay un área de la pediatría en lo que podríamos decir los niños grandes que nuestros anestesiólogos tienen una formación básica. Hay un área de cirugías complejas, del recién nacido, etcétera, que requieren un entrenamiento diferente y que estamos presentando en este momento 2 años más de subespecialización para manejar mejor ese tipo de cirugía. También presentamos uno de cardiovascular. Ustedes han visto que desde los trasplantes, endoprótesis, cada vez hay más procedimientos complejos, no solo cardiovasculares, sino cada vez en una población más añosa o incluso en niños recién nacidos. Nos ha obligado a tener una subespecialización que también estimamos 2 años más de, una vez que tiene el título de anestesiólogo, especializarse en áreas. Una de las acotaciones, nomás para que entienda un poco el que nos está escuchando, que no es capaz que no es médico, capaz que no es anestesista, cuando hablaste de ambulatorio, dejar un poco claro que el ambulatorio no solo implica las cirugías ambulatorias, sino el ambulatorio implica todo aquello que se hace anestesia y que no hay una intervención quirúrgica de por medio, como resonancias, endoscopías, procedimientos capaz que menores en sentido de intervención, pero sí que requieren una anestesia por diferentes motivos. Y ahora, en un escenario, termina la cirugía, termina la anestesia. ¿Qué hace el anestesista? Un poco ya nos adelantaste, identificar los posibles riesgos, las posibles complicaciones que pueden haber en el despertar, hacia dónde va a ir ese paciente. Cuando decimos hacia dónde va a ir ese paciente, ya nos ahora que dijiste ambulatorio, se puede ir a la casa, o si no, también nos nombraste las salas de recuperación, las salas de despertar. Un poco esto viene de la mano de los pacientes, muchos en policlínica te dicen, doctor, ¿cuánto me va a durar la cirugía? Entonces, esto es un tiempo que no es despreciable, las salas de recuperación, las salas de despertar, para transmitirle a los pacientes y a las familias que van a estar en ese lugar. ¿Y por qué es la necesidad de que estén en ese lugar? Es obligatorio. Así como hacemos la analogía del avión, nadie puede pensar que una vez que estamos en el vuelo, hasta que no aterrizamos, no estamos bien. Y en ese proceso de aterrizaje es fundamental el anestesiólogo, porque no solo en el cuidado posoperatorio debemos estar seguros que desaparecieron los efectos de la anestesia, que pueden ser complicaciones, sino que tenemos que ser selectivos en que desaparezca la anestesia, en el sentido que estén despiertos, pero que no desaparezca la analgesia, porque si no estamos agrediendo a un paciente si nosotros no somos capaces de calmarle el dolor. O sea, necesitamos que respire bien, que esté despierto, que la presión arterial está bien, pero todo eso sin dolor. Diferenciar el área de recuperación del área de despertar. Por suerte hemos consolidado el área de despertar. El área de despertar clásicamente es que el paciente esté básicamente bien, que se haya recuperado de ese procedimiento. Lo que hemos adelantado mucho los anestesistas es en lo que es recuperación, porque ahí somos mucho más activos en cuanto a que el paciente
incluso hay protocolos de acelerar la recuperación, hacer que ese proceso que lo haría naturalmente, nosotros lo apoyemos y sea más rápido y más confortable. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Riva, por estar con nosotros hoy y por ayudarnos con toda tu experiencia a intentar dibujar este retrato de lo que es un anestesista. Contanos cómo te sentiste. Yo me sentí bárbaro, primero porque los conozco desde hace muchos años, fueron parte de este departamento, eso es lo primero. Lo segundo, que aunque me reitere, los tengo que felicitar, son los que llevan las cosas nuevas a la vieja anestesia, como es esto, que es fundamental. Siempre ha sido nuestro debe, una especialidad aislada de la sociedad, y esto creo que nos humaniza frente a los pacientes. Y no menor, que está demostrado claramente que cuando el paciente sabe con quién trata, sabe qué es lo que le pasó a los cirujanos, se va a recuperar mejor. Entonces, los felicito por la iniciativa, porque sean ustedes los jóvenes que están empujando esto, y felicito a la sociedad que les haya dado el espacio y los instrumentos para hacerlo. Gracias, gracias. Te agradecemos de nuevo por tus palabras y le agradecemos a todas las personas que nos estuvieron escuchando hasta ahora. Le dejamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Si llegaste hasta acá, esperamos que te haya gustado. Si pensás que a alguien más le puede gustar, compartí estos episodios. Nos ayuda a seguir creciendo. También podés ayudarnos calificando el podcast, dando like o suscribiéndote apretando la campanita. Te esperamos en el próximo episodio.